Ahora te voy a explicar el movimiento de caída libre. Quédate hasta el final para que aprendas un poco más acerca de este movimiento, que lo haré de manera sencilla para que si tú no tienes nociones aún acerca de este tema, aquí puedas adquirir las bases que te servirán para un mejor desarrollo de tus conocimientos en el futuro. Si no te has suscrito todavía a este canal, suscríbete para que recibas información, notificaciones para cuando publique nuevos temas. Soy el profesor René Campos, tu profesor de Ciencias Naturales, y ahora estoy dispuesto a empezar este nuevo tema. Comenzamos. En el movimiento de caída libre, que por cierto es un tipo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la partícula se está moviendo en sentido vertical hacia abajo. La aceleración de la gravedad en estos movimientos la tomaremos positiva en el sentido del vector, que pues es hacia abajo. De modo que en nuestros ejercicios la aceleración de la gravedad será de más 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y una de las cosas que debes tomar muy en cuenta cuando leas y realices estos ejercicios son las palabras claves. Por ejemplo, cuando dices si un objeto se suelta o que un objeto se deja caer. En estos casos, estos movimientos se desarrollan considerando que la velocidad inicial tiene un valor de 0. Los parámetros para el estudio de este movimiento son v sub i, que es la velocidad inicial, v sub f, que es la velocidad final, g, que es la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, h representa la altura y t representa el tiempo. Quiero que veas las fórmulas del movimiento de caída libre. En esta fórmula vamos a calcular la velocidad final de la partícula cuando en el problema no se menciona la altura. Quiero que comprendas que cuando los problemas no mencionan un parámetro, ese parámetro puede servir de base para entender qué fórmula vamos a ocupar. En este caso también puedes observar que aparecen los signos más y también el signo menos, porque estas fórmulas también son las que se estudian para el movimiento de tiro vertical hacia arriba, pero en nuestro caso por ahora solo ocuparemos la fórmula con el signo más, que significa que nuestro cuerpo está cayendo. Insisto, en este caso estamos tomando positivo el sentido del vector aceleración. En otros casos, algunos que explican el tema te ponen con signo negativo el sentido hacia abajo y positivo el sentido hacia arriba, pero eso es un acuerdo que se toma antes del desarrollo del contenido. Así es que para nosotros hacia abajo va a ser aceleración de la gravedad positiva. En la segunda fórmula te calcula la velocidad final con la que una partícula choca contra el suelo, pero en este caso no conocemos el tiempo. El dato del tiempo no está dado. Por lo tanto, si el tiempo no aparece en la fórmula, entonces la velocidad final se calculará con esta otra fórmula que está aquí. Y acá con estas dos fórmulas podemos calcular desde qué altura ha sido lanzado o dejado de caer un objeto. Cuando un objeto es lanzado hacia abajo tiene una velocidad inicial, pero en nuestro caso son objetos que se sueltan o que se dejan caer. Acompáñame entonces para que veamos el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Un objeto se suelta desde lo alto de una torre y tarda 8 segundos en chocar contra el piso. ¿Cuál es su velocidad al momento del impacto? ¿Desde qué altura se soltó? En este ejercicio tenemos dos preguntas que contestar. Por motivo de orden llamaremos pregunta A la pregunta que nos cuestiona sobre la velocidad final, y la pregunta 2 será ¿desde qué altura se soltó?
Bien, entonces en este caso, quizá lo ideal siempre sea comenzar con un pequeño esquema de la situación problemática. Bien, yo tengo por acá también la tabla de fórmulas de la que vamos a tomar ayuda para el desarrollo. Bueno, estoy desarrollando aquí, simulando una altura, un barranco. Por eso está todo raro aquí el filo del barranco. Bueno, se ha dejado caer desde lo alto de una torre, pues no es un barranco, es una torre. Desde lo alto de una torre, un objeto y ha tardado 8 segundos. Entonces el objeto está acá en lo alto de la torre y se va a tardar, mira, está cayendo, 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 hasta que llegue aquí. Bueno, el tiempo que se tarda en llegar al suelo es de 8 segundos. 8 segundos. No sabemos qué tan alta es la torre, no sabemos, y tampoco sabemos con qué velocidad llegó a chocar contra el suelo. La velocidad del impacto al momento de chocar contra el suelo. Lo que sí sabemos es que el objeto está cayendo, por lo tanto está siendo influenciado por la aceleración de la gravedad, que ya conocemos su valor y es positiva. Muy bien. Recuerda que en el movimiento de caída libre los cuerpos caen por efecto de la aceleración gravitacional. Entonces vamos a utilizar una fórmula que me permita calcular la velocidad al momento del impacto. Para ello contamos con la primera fórmula. Y entonces vamos a colocar aquí, después ya tengo los datos en el diagrama, entonces la fórmula que voy a ocupar será la primera, en este caso, que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más, hemos dicho que para nosotros va a ser solo el signo más en la caída libre, más gravedad por tiempo. Muy bien. Entonces, como este objeto nos dice el problema que se suelta, entonces vamos a considerar que la velocidad inicial es igual a 0. Si es así, esta velocidad inicial va a quedar eliminada del proceso y entonces la fórmula se nos convirtió en velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Gravedad por tiempo. Entonces, sustituyendo los datos, tendríamos 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 8 segundos que tardó el objeto en caer. Entonces vamos a multiplicar 9.8 por 8. Y entonces enciende tu calculadora si no la has encendido aún, o ve a buscarla y haz conmigo las operaciones. Vas a multiplicar 9.8 por 8. Y en este caso el resultado que obtenemos es de 78.4. Vamos a escribir 78.4. ¿Y qué unidad nos va a quedar? Observa que aquí hay segundo por segundo. O sea, el segundo aquí está 2 veces, pero aquí solo está una vez, así que lo vamos a cancelar de acá y vamos a cancelar uno de esos dos. Y entonces me queda todavía metro sobre segundo que había quedado allí. Y entonces ya tenemos la velocidad final con la que nuestro objeto ha llegado al suelo. Esta es la velocidad del impacto de nuestra partícula en el suelo. Pero luego tenemos otra pregunta. La otra pregunta nos dice desde qué altura se soltó nuestro objeto. Para eso vamos a buscar una fórmula que nos permita calcular la altura. Fórmulas para altura tenemos dos. Tenemos la cuarta fórmula, que es velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo,
y observa que allí no se utiliza la gravedad. Entonces vamos a ocupar esa fórmula, pero también podríamos ocupar esta otra. Cualquiera de estas dos podemos utilizar, pero siempre seleccionamos la fórmula que nos sea más rápida para resolver. Entonces vamos a utilizar esa fórmula que ya hemos mencionado. Muy bien. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a avanzar aquí y tenemos la fórmula para la altura. Literal B, la altura. Bueno, ahí vamos a borrar esa letra que quedó mala y vamos a volver. Entonces tenemos la altura. Vamos a escribirlo porque ahora vamos a calcular desde qué altura cayó. Y para calcular la altura tenemos la fórmula: altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2 y esto multiplicado por el tiempo. Observa que la velocidad inicial es igual a 0, por lo tanto la podemos cancelar y solamente me quedaría en este caso que la altura es igual a la velocidad final entre 2 por el tiempo. Y esos datos pues los tenemos porque la velocidad final que hemos obtenido es de 78.4. Así que la altura es igual a 78.4 metros por segundo entre 2 multiplicado por el tiempo. A ver, este problema nos mencionó el tiempo, que eran 8 segundos, que son 8 segundos. Entonces aplicamos el tiempo, que son 8 segundos. Y en este caso, pues tenemos que dividir 78.4 entre 2, que son 39.2, y lo multiplicamos por 8. Y tenemos en ese caso 313.6 metros. Vamos a escribir ese dato acá. Voy a subir un poco la pizarra para que nos quede mejor, más explicadito. Y ahora sí, la altura es igual a 313.6 y se eliminan los segundos porque están repetidos ahí y me quedaría metro. 313.6 metros es la altura desde la que se ha lanzado o se ha dejado caer el objeto del que estamos hablando en este problema. Y muy bien, entonces hemos calculado la velocidad final, que fue la primera pregunta que se nos hacía, y hemos calculado también la altura desde la que ha caído este objeto. Acompáñame para hacer el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Se suelta un objeto desde una altura de 46 metros. ¿Con cuánta velocidad choca contra el suelo? ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? Ayúdame, o más bien dicho, acompáñame a realizar este otro ejercicio del movimiento de caída libre. Recuerda que si un objeto está cayendo desde el reposo o simplemente se suelta, tendrá velocidad inicial igual a 0. Muy bien, entonces ya sabemos esto. Vamos a sacar los datos del problema. Tenemos los siguientes datos del problema. Conocemos la altura, son 46 metros. Conocemos la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. No conocemos la velocidad final,
no la conocemos, ni conocemos el tiempo que va a tardar en el aire. La velocidad inicial sí la conocemos, es de 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque este objeto pues simplemente se soltó. Muy bien, entonces como ves, aquí no estoy haciendo de momento una ilustración, pero pues ya la vamos a hacer a partir de los datos que tenemos. Aunque los datos suelen ponerse así como un listado para que te sirvan para averiguar qué datos son los que tenemos en el problema. Muy bien, entonces la altura desde la que se está soltando este objeto la puedo representar por este acantilado. Ahí está, y la estamos representando. Bueno, el objeto viene desde acá y está descendiendo en caída libre y viene hasta aquí. La altura ya la conocemos, que es de 46 metros. No conocemos la velocidad final, no conocemos el tiempo, y lo demás pues ya sabemos la gravedad y la velocidad inicial. Bien, entonces en nuestro ejercicio la primera pregunta que vamos a resolver es la de la velocidad final. ¿Con cuánta velocidad llegó al suelo? Pero como no tenemos el tiempo, observa esta fórmula, lo que nos dice. Mira, dice que esta fórmula la vamos a utilizar cuando no aparece el tiempo dentro del problema. Ok, en nuestro problema no aparece el tiempo. Entonces, conozco la altura, conozco la velocidad inicial y no conozco la velocidad final. Entonces ahora seleccionamos esta fórmula. Y bien, ahora que ya sabemos por qué está este dato a la par de las fórmulas, vamos a aplicar la fórmula que corresponde. Entonces, anotamos el dato velocidad final al cuadrado. Vamos a ver acá, vamos a desactivar el borrador. A ver, y vamos a activar el lápiz. Aquí está. Bien, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble producto de la gravedad por la altura. Nota que en el listado de fórmulas la velocidad inicial dice que es v sub 0. Acá donde creo que lo puedes ver, a ver, lo voy a marcar acá con el mouse, v sub 0 al cuadrado, pero yo pongo v sub i al cuadrado. Esto es porque hay dos maneras de expresar la velocidad inicial y entonces yo utilizo la que me parece es más fácil de recordar, velocidad inicial v sub i. Muy bien, entonces con esta fórmula a continuación vamos a calcular la velocidad de llegada al suelo. Vamos a ver entonces, velocidad inicial está eliminada porque ya dijimos que se soltó y entonces es 0. Esa velocidad inicial la vamos a eliminar. Muy bien, allí me quedó un poco feo, la vamos a cambiarla para que no nos quede así tan feíto como dicen. Ok, eliminamos la velocidad inicial al cuadrado y ahora solamente nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual al doble de la gravedad por la altura. Muy bien, entonces solo nos queda sustituir datos en la fórmula. Velocidad final al cuadrado sería igual a 2 multiplicado por 9.8 metros por segundo cuadrado y por la altura que son 46 metros. Y entonces procedemos a hacer el cálculo con nuestra calculadora. Vamos a multiplicar los tres datos. Enciende tu calculadora y presiona 2 por 9.8 por 46.
y el resultado que obtenemos es de 901.6. Vamos a escribir acá 901.6 y observa que metro multiplicado por metro nos da metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Estoy haciendo un poco grandes ahí las letras para que se logren ver en el dispositivo. Bien, entonces observa que tenemos velocidad al cuadrado y unidades al cuadrado. Lo que corresponde es sacar raíz cuadrada en ambos extremos. Así es que voy a tener que la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado, sería simplemente la velocidad. Así que allí sacando la raíz cuadrada nos queda así. En el otro miembro el resultado tiene que ser pues raíz cuadrada de 901 metro cuadrado, 901.6. Lo vamos a colocar correctamente. 901.6 metro cuadrado entre segundo cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de esa cantidad de 901.6 y entonces el dato que tenemos es de 30.026. Vamos a escribir acá, velocidad final es igual a 30.026, lo podemos poner 0.3. En este caso, la raíz cuadrada de metro cuadrado sería metro y la de segundo cuadrado es segundo. Y de ese modo estamos llegando a calcular la velocidad final de la partícula cuando llega al suelo. Observa entonces cómo hicimos este desarrollo. Y luego la segunda pregunta me dice, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Ahora resulta que tengo que calcular cuánto tardó en llegar al suelo. Así que para calcular cuánto tiempo permanece en el aire, ahora ya conocemos la velocidad final. Ninguna fórmula me menciona el tiempo ya despejado, pero lo puedo calcular con la primera fórmula o lo puedo calcular con otra fórmula que contenga la variable. Muy bien, yo lo haré con la primera fórmula y para ello pues voy a avanzar en mi página. Vamos a avanzar un poquito con la página, un momento acá, quiero hacer el desplazamiento de la hoja. Vamos a calcular el tiempo y para ello vamos a utilizar la fórmula de la velocidad final que ya tenemos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Recordemos que la velocidad inicial tiene un valor de 0, por lo tanto la vamos a eliminar de nuestro desarrollo y entonces tenemos la velocidad final simplemente es igual a gravedad por tiempo. En nuestro ejercicio ya aprendimos que la velocidad final tiene un valor. En este caso, fíjate bien, para calcular el tiempo, lo que haremos es que la velocidad final se va a dividir entre la gravedad y eso nos dará el tiempo. Para ello entonces procedamos de la siguiente manera. El tiempo es igual a 30.03 metros sobre segundo dividido entre la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, entonces vamos a desarrollar las operaciones, solamente que quiero comentarte que la forma, digamos, más fácil de entender las unidades
va a ser poniéndolas como una fracción correctamente. Así que te lo escribo acá, serían metros sobre segundos y aquí serían metros sobre segundo al cuadrado. Esto es para poder aplicar la técnica de la herradura más fácil. Entonces, este desarrollo va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a dividir 30.03, que es la velocidad, entre 9.8. Y el resultado que estamos obteniendo es de 3.06. Lo escribimos acá, 3.06. Y observa cómo se aplica la técnica de la herradura para simplificar aquí. Voy a multiplicar metro por segundo cuadrado y voy a multiplicar, bueno, al hacerlo me queda metro por segundo cuadrado sobre metro y segundo, que serían estos dos, segundo multiplicado por metro. Entonces, aplicando la fórmula, aquí sería de la técnica de la herradura, metro y segundo. Entonces, elimino metro con metro, están cancelados, y de estos segundos, que aquí hay segundo al cuadrado, elimino el de abajo con uno de los dos de arriba, y entonces me quedaron segundos. Entonces, el tiempo, efectivamente, voy a subir un poquito la pizarra. El tiempo en este caso es de 3.06, tiempo 3.06, tiempo es igual a 3.06 segundos. Y es así como este ejercicio llega al final aplicándole esa técnica. Y entonces ya hemos resuelto dos ejercicios que te ayudan con la comprensión del tema. Ahora acompáñame a resolver el ejemplo número 3. ¿Desde qué altura se debe soltar un objeto para que llegue al suelo con velocidad de 20 metros por segundo? ¿Desde qué altura? Es decir, yo tengo por acá, digamos, en este borde, en este sitio alto, ¿desde qué altura yo tengo aquí para soltarlo? Va cayendo, como ya lo hemos dicho, pero ahora queremos que la velocidad de impacto sea de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Bien, este problema no me da el tiempo, pero me está preguntando la altura. ¿Desde qué altura debo lanzar este objeto? Así es que vamos a resolverlo. Buscamos las fórmulas. Como te comentaba, hay datos que ya están implícitos. Por ejemplo, la velocidad inicial, como aquí dice, desde qué altura se debe soltar. Por lo tanto, no le vamos a dar ningún impulso. Velocidad inicial, 0. Aceleración de la gravedad, ya conocemos. Lo que no conocemos es ni siquiera la altura ni el tiempo. Tengo esta fórmula donde no se menciona el tiempo. No se menciona y entonces al no mencionarse me aporta el dato de la velocidad final y me aporta la gravedad, la inicial, y puedo despejar la altura. Bien, me voy a ir por esta fórmula. Entonces tengo velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la gravedad por la altura. Muy bien. Recuerda que la velocidad inicial en este problema vale 0. Por lo tanto, queda eliminado del proceso y me queda entonces que la velocidad final al cuadrado es igual a el doble producto de la gravedad
por la altura. Y muy bien, en este ejercicio yo ya conozco la velocidad final, entonces voy a pasar el doble de la gravedad a dividir velocidad final al cuadrado dividido entre el doble de la gravedad. Y el resultado tiene que ser igual al valor de la altura. Muy bien, en ese caso vamos a introducir los datos en la ecuación y tenemos lo siguiente. Tengo lo siguiente, 20 por 20, 20 al cuadrado serían 400. Así es que vamos a anotar 400, observa, 400 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y esto está sobre 2 por 9.8, que es 19.6 metros por segundo al cuadrado. Y entonces nos toca dividir, nos toca hacer la división. 400, tenemos 400 dividido entre 19.6. 400 entre 19.6 nos da la siguiente, 20.40. Observa que es 20.4. 20.4. Y observa también que al aplicar la herradura tendríamos metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces eso lo voy a hacer ya aquí en la parte de abajo. Voy a subir un poco la pizarra para que podamos hacerlo detalladamente, porque sí me gusta que las cosas queden claras en la operación. Entonces, tengo 20.4 y apliquemos la herradura. Mira, aplicas metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces eso va a formar el numerador, metro cuadrado por segundo cuadrado, dividido entre el producto de los valores centrales, que son estos dos. Sería metro, vamos a ver acá, sería metro por segundo cuadrado. Y entonces, como pueden ver, el segundo cuadrado se puede cancelar con el segundo cuadrado y este metro lo puedo cancelar con uno de estos dos. Y por lo tanto, la respuesta de mi operación es que la altura es igual a 20.4 metros. Y con esto estamos dando por finalizado el ejercicio, porque aunque el tiempo no está, no forma parte de las preguntas que se me hizo en el problema inicial. Así que aquí lo puedes ver quizá un poco más detenidamente el problema completo. Ahí tienes el panorama completo del problema para que puedas comprenderlo de una manera más fácil. Hemos llegado al final de esta explicación. Ha sido un poco larga, pero creo que puede serte de mucha utilidad. Deseo que todo te salga bien en tus estudios. Soy tu profesor René Campos y si todavía no te has unido al canal, únete, suscríbete para que puedas seguir recibiendo los avisos cuando suba otros temas que te pueden servir para tus pruebas y para tus estudios y para tus repasos. Hasta luego.